Bueno, buenas tardes. A continuación les presentaré la tarea de modelos logísticos, la tarea 4 modelos logísticos y enfoque bayesiano del curso de métodos estadísticos en la ciencia de datos y analítica. Mi nombre es Juan David Camacho y en esta presentación voy a mostrar cómo a partir de una base de datos de viajes compartidos aplicamos modelos descriptivos de regresión logística y métodos bayesianos para entender qué factores se asocian con la calificación del servicio por parte de los usuarios. Como objetivo general de este trabajo es analizar el comportamiento de las variables relacionadas con los viajes y la fidelidad del cliente usando métodos descriptivos, modelos logísticos e inferencia bayesiana con el fin de identificar patrones y factores que influyen en la calificación del servicio. De este se derivan tres objetivos específicos. Básicamente, el primero es analizar las distribuciones unidimensionales de las principales variables para reconocer rangos y variabilidad. Y segundo, examinar las relaciones bivariadas entre los predictores y la calificación del viaje, con el propósito buscando asociaciones o diferencias por grupo. Y tercero, evaluar modelos inferenciales, tanto frecuencistas como bayesianos, para medir su capacidad predictiva y el aporte real de la estructura jerárquica en la explicación de la variabilidad de las calificaciones. Bueno, inicialmente el primer paso fue preparar la variable objetivo, básicamente la calificación original del viaje, el trip rating. Se encontraba en escala continua entre 3.5 y 5. Lo que hicimos fue recodificarla en una variable binaria donde 0 representa un servicio regular para calificaciones menores a 4 y 1 representa un servicio excelente para calificaciones iguales o superiores a 4. Esta transformación nos permite trabajar con un modelo de regresión logística binaria y al revisar las distribuciones de esta variable recodificada, encontramos que la mayoría de los viajes quedaron clasificados como excelentes, lo que evidencia un desbalance importante de clases que más adelante se refleja en el desempeño del modelo. Entonces allí vemos que 686 datos son reconocidos o son identificados como excelentes. Luego hicimos un ajuste del modelo logístico con la variable binaria ya definida en el paso anterior. Ajustamos el modelo de regresión logística usando predictores como los predictores son type distance, el number of riders y el customer loyalty. Primero estandarizamos las variables numéricas y dividimos la base en un 70% para entrenamiento y un 30% para prueba, que es como lo indica la guía. El objetivo de este modelo es estimar la probabilidad de que un viaje sea excelente a partir de esas características. Sin embargo, al realizar la salida del modelo, vimos que ninguno de las coeficientes resulta estadísticamente significativo al 5% y que el pseudo R cuadrado de McFadden es cercano a cero. Esto indica que en este conjunto de datos estas variables apenas aportan información para explicar la calificación del viaje. Allí presentamos la ecuación del modelo. Luego hacemos el cálculo de interpretación de los odds radios y matriz de confusión del modelo. Aún así calculamos pues como lo indica la guía, los odds radios para interpretar la dirección de los efectos. Encontramos que un aumento en la distancia del viaje se asocia con una ligera disminución de los odds de obtener una calificación excelente, mientras que un mayor número de pasajeros y una mayor fidelidad del cliente se relacionan con incrementos muy pequeños. Pero de nuevo, ninguno de estos factores es significativo, por lo que no podemos afirmar que influyan realmente en la probabilidad de un viaje excelente. Al evaluar el modelo como clasificador usando la matriz de confusión del conjunto de prueba, observamos que el modelo predice siempre la clase excelente, pero para esta clase tiene sensibilidad perfecta, pero especificidad igual a cero, dado que acierta cuando el viaje es excelente, pero es incapaz de identificar los viajes regulares.
lo que confirma que es un modelo con baja capacidad discriminativa para este caso. Eh, bueno, posteriormente hicimos una comparación de modelos logísticos, un ejercicio de comparación. Comparamos dos especificaciones del modelo. El modelo incluye los tres predictores que ya habíamos evaluado anteriormente: trip distance, number of riders y customer loyalty. El modelo reducido, entonces excluimos la variable número de carreras, number of riders, para evaluar si el modelo, si en realidad esta variable aporta o no aporta algo. Usamos como criterios el AIC, el pseudo R cuadrado y la prueba de razón de verosimilitudes. Los resultados muestran que el modelo reducido tiene un AIC ligeramente menor y un pseudo R cuadrado prácticamente igual, o sea que la prueba de verosimilitudes arrojó un p-valor de 0.77, es decir, no hay evidencia estadística para preferir el modelo completo. Esto junto con la no significancia del coeficiente de número de carreras nos lleva a concluir que esta variable no mejora el ajuste ni la capacidad predictiva, o sea, no tiene un impacto. Y pues en este caso el modelo reducido es más adecuado por ser más simple, pues no estamos tomando una variable en cuenta y básicamente pues es el mismo resultado que con el modelo inicial. Bueno, vamos a entrar un poquito a la introducción a la inferencia bayesiana. La idea central de de la inferencia bayesiana es combinar un conocimiento previo, representando por una distribución prior, con la información contenida en los datos a través de la verosimilitud, para obtener una distribución posterior que refleja nuestro conocimiento actualizado sobre el parámetro. Por ejemplo, si creemos que los clientes más fieles tienden a dar mejores calificaciones, podemos incorporar esa creencia en la prior sobre el efecto del Customer Loyalty. El teorema de Bayes formaliza esta actualización de la información y nos permite interpretar los parámetros de forma directamente probabilística, lo que resulta muy útil cuando queremos integrar incertidumbre y estructuras jerárquicas en el análisis. Luego hicimos la simulación de estimación bayesiana. Para ilustrar este enfoque, estimamos la media poblacional del trip distance bajo dos supuestos distintos. Entonces lo que se hizo es primero usar un prior informativo fuerte, normal con media 7 y desviación 2, como lo indica la guía, que refleja una creencia inicial de que los viajes deberían ser cortos. Con este a priori la media posterior se concentró alrededor de 49, bastante alejado de la media muestral real, lo que indica que una prior mal especificada puede sesgar fuertemente la estimación, incluso después de ver los datos, ¿no? Luego empleamos una prior extremadamente vaga o casi plana. Nos fuimos a los dos extremos. En este caso la posterior coincidió prácticamente con la media muestral, alrededor de 99.6, con un intervalo creíble estrecho. Entonces esta comparación evidencia como en el enfoque bayesiano la influencia del prior puede ir desde dominar la inferencia hasta desaparecer casi por completo cuando la información previa es débil y los datos son suficientemente informativos. Luego, bueno, el modelo jerárquico bayesiano, finalmente construimos un modelo para incorporar la estructura multinivel. En un primer esquema estimamos una media global de calificación y medias específicas por nivel de fidelidad del cliente. Entonces los resultados muestran una media global cercana a 4.3 y medias por grupo muy similares entre sí. Las diferencias entre Gold, Silver y regular son pequeñas y los intervalos creíbles se superponen casi por completo, ahí lo vemos en la gráfica. En un segundo esquema, entonces agrupamos por tipo de vehículo. De nuevo, las distribuciones posteriores de las medias de los grupos son prácticamente indistinguibles, con medias alrededor de 4.3 y HDI muy solapados, o sea, iguales. Entonces, en síntesis, el modelo jerárquico revela que ni el tipo de vehículo ni el nivel de fidelidad generan diferencias relevantes en la calificación del viaje y que la variabilidad principal se da dentro de los grupos y pues no entre ellos. Luego de realizar este ejercicio, en el análisis unidimensional vimos que el trap distance tiene una gran dispersión, mientras que el trip rating se concentra en valores altos, lo que indica una percepción globalmente positiva del servicio.
Además, la variable de fidelidad está equilibrada entre niveles, lo que favorece comparaciones justas. Luego en el análisis bivariado observamos que las correlaciones entre predictores y la calificación son débiles y que las medias por grupo de fidelidad o de tipo de vehículo casi no difieren entre sí, lo que anticipa la baja capacidad de explicación de los modelos. Y por último, el análisis inferencial, el modelo logístico mostró una especificidad nula y un pseudo R cuadrado, los modelos bayesianos, muy bajo, perdón, de los modelos, confirmando que las variables pues usadas no discriminan bien entre viajes regulares y excelentes. Entonces, tanto el de media como el jerárquico reforzaron en esta conclusión. Los priors no informativos reprodujeron los resultados frecuencistas y la variabilidad entre los grupos fue mínima. En conjunto, esto sugiere que la información disponible, o sea, los factores analizados, tienen poca influencia real sobre la calificación del servicio. Es el análisis y es el ejercicio que hizo. Entonces, con esta diapositiva concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.